Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Josué, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de gripa, pero bien, gracias a Dios. Ay, que comenzamos en un minutico. Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, Bueno, profesor. Josué ya dijo que estaba con un poquito de gripa. Pues yo también estuve así un poquitín. ¿Y los demás cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Sí me escucha? Sí, señora, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Sí descansaron la semana pasada alguito o no mucho? Por lo menos de la universidad, sí, ¿o no? Pues por lo menos por el lado mío no tenían tarea ni nada de esas cosas, como para que no vayan a decir que el profe no nos dejó descansar, qué tal. Bueno, bueno, un anuncio antes de continuar. Ya que llegó Daniel, ya ahora sí podemos arrancar. Bien. Es- María Fernanda, me alegra verte también. Acá una, María José, Jamie también, John Alexander, me alegra mucho. Alexander Yalanda también y Sara Valentina.
Sebas. Estás en tu casa, ¿cierto, Sebas? Sí, profe, yo sí ando con una poquita gripa, sino harta, entonces hoy no estoy por Uy, allá, por Bogotá. bien. Bien no que tengas gripa, ¿no? Ni más faltaba. Bien que te quedaste en casa. En esos virus, ¿no? No falta ni dan duro. Bueno, estamos comenzando. Ah, bueno, les iba a decir antes de comenzar el tema que aún no he subido sus notas. He estado muy desjuiciado con eso. Por favor, discúlpenme. No le vayan a dar quejas al director de teología porque lo puede estar regañando. Pero es que la verdad no he subido notas todavía acá de ningún curso. Entonces estoy en eso esta semana. Por favor, ténganme paciencia y discúlpenme por eso. Mm, ya estamos entrando a la tercera unidad. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ya entramos al tercer corte. Miren que ya estamos a mediados de octubre y revisando el calendario, revisando aquí también varias cosas en la universidad. Ya nos queda prácticamente un mes, un mes larguito, ¿cierto? Un mes larguito y se nos va el semestre. Coño. Bueno, diría Séneca que no es que tengamos poquito tiempo, sino que de pronto perdemos mucho, ¿no? Diría él. Em, uy, pero sí se me ha pasado muy rápido este semestre y ya ustedes van a terminar otro semestre más, gracias a Dios. O bueno, por lo menos por fe, esperamos que ustedes terminen y pasen otro semestre. Y esa tercera unidad, ya entramos a otro tema. Recuerden que la primera unidad, nosotros lo que hicimos fue un acercamiento como tal al tema de la ética profesional, una fundamentación a lo que es ética profesional, ser profesional desde una cosmovisión cristiana, la relación que hay también con el llamado, la relación que hay con la vocación, ¿cierto? Y cómo eso es una cuestión también de cosmovisión cristiana. En la segunda unidad nos enfocamos en algo muy bonito que a mí me parece que es la ética del autocuidado. Dedicamos varias sesiones a hablar de eso, del uso del tiempo, del cuidado del cerebro, de la ética de las virtudes, de la importancia de desarrollar buenos hábitos. Eh, y terminamos pues con la invitación del pastor Diego que nos acompañó también a hablar algo del tema. Eh, Así terminamos entonces esa segunda unidad. Bien, ahora pasamos a una eh, tercera unidad que ya pues eh, corresponde esta tercera unidad a nuestro tercer corte. Y en esta tercera y última unidad, lo que vemos nosotros o lo que nos centramos es como tal en el quehacer profesional, ¿sí? Y hay dos temas que me parecen bien importantes que tienen que ver con nuestro quehacer profesional y que son fundamentales en términos de la ética profesional también. Uno de ellos es el de la cuestión del poder y la autoridad, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Cuestiones de poder, autoridad y liderazgo. Otro tema que también me parece que es muy importante y es muy relevante a nivel de nuestra sociedad es el problema de la corrupción. Y cómo estos temas están relacionados, ¿no? El tema del poder con la corrupción son temas que están relacionados. No es lo mismo, ¿no? Pero están relacionados. Por eso hacen parte de esta unidad. Y cómo eso tiene que ver con el ser y con el quehacer profesional. Es lo que vamos a estar abordando en esta tercera unidad, donde también hablaremos algo acerca de la ética de los negocios.
la ética empresarial, por decirlo así, la ética en el trabajo institucional que desarrollamos también nosotros. Mm, De eso se trata esta unidad. Bueno, pero no sé si no tuvimos mucho tiempo para hablar la última clase que nos vimos, la anterior clase que nos vimos. No sé si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta o algo para comentar o aclarar con relación a esa anterior unidad que vimos. Muy bien. Em, Vamos a hacer lo siguiente. Yo les subí hace poquito una lectura al Cloud Campus que aborda el tema el título de la lectura es La mirada de Jesús sobre el poder. Aborda el tema del poder y la autoridad en Jesús. Deben realizar esa lectura ustedes para la sesión de mañana. Bueno, la tienen allí. Es una lectura, a mi parecer, muy buena. Es una lectura exegética, bíblica, donde profundiza en esto. De una manera, repito, creo que el autor hace un estudio muy juicioso al respecto. Pero hoy vamos a realizar una actividad donde quiero que hablemos un poquito de eso, de el concepto que ustedes tienen y la relación que ven entre el poder, la autoridad, el ejercicio del liderazgo y el ser profesional. Bien, voy a repetir. ¿Les repito? Sí, porque ahorita vamos a hacer una actividad de eso, entonces es mejor que tomen nota. Bueno, ¿qué es para ustedes el poder, la autoridad, el liderazgo y la relación que encuentran entre ellos, pero también la relación que ven con respecto a esos conceptos y el quehacer profesional? Bueno, em, ¿saben ustedes si falta algún estudiante? Que ya están todos. Que sí, ¿cierto? Ah, Augusto. Sí, señor. Yo sí sabía que son 13. Son 13. Voy a, quiero que dialoguen sobre estas preguntas que les acabo de hacer entre ustedes. Bueno, vamos a dialogar sobre eso y vamos a hacerlo por parejas. Un grupo quedará de 3. ¿Listo? Un grupo quedará de 3. Bueno, si llega Augusto, porque si no llega, entonces quedan de 2. Bien, vamos a dialogar sobre eso, vamos a tener unos 20 minuticos y luego volvemos aquí a la sala principal para, para que podamos compartir lo que ustedes han dialogado. ¿Tienen alguna pregunta antes de abrir las salas?
Lo que debemos de hacer es dialogar como lo que creemos que significa cada uno y la relación entre ellos y la relación con el quehacer profesional, ¿cierto? Sí, señora. Eso es lo que deben hacer. Piensen, cuando estén hablando de eso en general, claro, relaciónenlo con, ustedes relaciónenlo con, bueno, con lo que lo quieran relacionar ustedes. Pero lo que quiero decir es que no solo se limiten al ámbito eclesial, ¿sí? Pues si están en el ámbito eclesial, si trabajan en el ámbito eclesial, muy bien. Pero esto no solamente aplica para el ámbito eclesial, ¿no? Por eso, miren, escuchen la pregunta. Autoridad, poder, liderazgo, quehacer profesional. Es que esos términos nosotros tendemos a, digo nosotros desde una perspectiva cristiana, muchas veces tendemos a, como a todo relacionarlo con la fe, y esto, lo cual no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, solamente que el ejercicio que también necesitamos hacer aquí es más allá. Ustedes trabajan en otras partes, ustedes tienen empresas, ustedes trabajan en ONGs, en organizaciones, están en otros escenarios, trabajan en iglesias también, obviamente, pero piensen eso a nivel amplio, bueno, en cuanto es su ejercicio y su quehacer profesional. Y entonces el que le toque con Augusto le explica qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, voy a abrir las salas y tendremos 20 minutos para esto. Un grupo va a quedar de 3. ¿Listo? En uno voy a poner también a Henry. Henry va a tener 2 dispositivos, ¿cierto, Henry? Creo que necesitas eso. Sí, señor, buenas noches. Es que no me funciona el audio desde el computador, profe, entonces por Tranquilo, eso. no se preocupe. Gracias. Muy bien, recuerden aceptar para ingresar a la sala. Esperen un momentico. No me tienen que entregar nada. Lo que voy a evaluar es precisamente la participación que vamos a tener en este momento. Bueno, entonces, pero si alguno o alguna de ustedes quiere tomar nota o algo, entonces está bien para que luego lo compartan. Bueno, para que luego lo compartan en el grupo cuando volvamos a la sala principal. Allí John Alexander escribió en el chat qué es poder, qué es autoridad, qué es liderazgo, qué relación hay entre ellos, pero también qué relación hay con el quehacer profesional. 20 minutos nos vemos. Solo faltas tú, Sara.
Bueno, ¿cómo les fue? Ahí les dejé 5 minuticos más, o un poquitín más. ¿Sí les alcanzó el tiempo? Como que les sobró, según la cara de Josué. A nosotros nos faltó. Hablan bastante Esa. ustedes. Bueno, María Fernanda, ¿con quién estabas tú? Cuéntame cómo les fue. Estaba con María José y con Eduard. Nos fue muy bien, incluso nos sobró algo de tiempo y pudimos conocernos un poquito más y fue muy chévere. O sea, ustedes me hicieron a hablar de otras cosas. Pero hicimos No. claramente todo el ejercicio de abierta, hablamos pues abiertamente Sí, del sí. tema, pero sí nos sobró un poquito de tiempo. Listo, cuéntame cómo les fue una síntesis ahí de lo que dialogar. Bueno, creo que como síntesis podríamos decir que estos tres conceptos van muy de la mano y van relacionados. Por ejemplo, María decía que una persona eh, tiene que tener, como hablando desde la ética profesional, tiene que tener estos tres conceptos muy arraigados en su corazón. Yo le complementaba diciendo que si una persona no tiene, por ejemplo, tiene poder, por ejemplo, pero no tiene liderazgo y autoridad, quizá no pueda cumplir lo que está haciendo de la mejor manera. Entonces, creemos que estos tres conceptos van muy de la mano para llevar a cabo lo que está haciendo de la mejor manera, en el ámbito que esté, en la política, en el gobierno, en la salud, en lo eclesial. Creemos que estos tres conceptos van como muy, son muy vitales en el quehacer de cada persona, pero también creemos que hay personas que tienen solamente uno, quizás solamente tienen poder y no han podido desarrollar bien la autoridad y el liderazgo. Hay personas que tienen liderazgo, pero quizás no han podido desarrollar bien la autoridad y el poder. Y así mismo, creemos que no todos han trabajado por tener los tres, pero creo que esa es como la manera en la cual tenemos que trabajar, como luchar por tener los tres en cada persona. Muy bien, ¿qué definieron que qué es el poder y qué es la autoridad? De poder, la capacidad sobre decidir sobre algo o también como la capacidad de influenciar en alguien. Autoridad, eh, la autoridad tiene límites que no vemos como a diferencia del poder. Creemos que el poder no tiene límites, como si tú tienes poder puedes hacer lo que quieras, pero cuando tienes autoridad sí tienes algunos límites. Em, Hablando también sobre las personas como subordinadas, como que tienes autoridad porque tienes unas personas ahí abajito tuyo que tienen pues que la responsabilidad de responderte. Y el liderazgo, la habilidad, decía Mari, la cualidad, decía yo. Edward también decía que era como la capacidad de manejar una situación o las personas. En lo personal me parece que no todas las personas, ok, dice Mari también la capacidad de influenciar sobre las personas. Me parece a mí que no todas las personas son líderes. Quizás eso es una postura muy popular, quizás algunos creen que todos son líderes, pero para mí no. Para mí la cualidad de liderazgo no la tienen todos. Y decían también que para tener un buen liderazgo tiene que ser como con respeto y no sobrepasar los límites, como que yo soy el líder, entonces hágame caso en todo y no me importa lo que usted piense, sino que hay que saber no cruzar límites y sí, como saber manejar el poder y la autoridad como en todos, haciendo como un lazo entre ellos, hay que saber manejar todos como en su medida. Muy bien, gracias María Fernanda, gracias María José, gracias Eduardo Javier. Menciona varias cosas ahí interesantes ustedes. Son conceptos que están muy relacionados, ¿de acuerdo? En eso que han dicho. Me llama la atención lo que escribes allí, María José, de influenciar. Hoy, que hoy se usa tanto la palabra influencer, ¿no? Un influencer entonces será un líder, ¿verdad? ¿Será que es un líder, un influencer? Ser influencer es una cuestión de poder también. Preguntas, ¿no?
Interesante eso, ¿no? Bien interesante esto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos con Nubia. ¿Con quién estabas, Nubia? Con Sara, profesor. Cuéntame cómo les fue. Nos fue bien. Nos fue bien. Estuvimos hablando sobre las tres, sobre estas palabras, poder, autoridad y liderazgo. Concordamos también con lo que a la postura que llegaba María Fernanda y los compañeros, de que todas las tres deben, pues se relacionan, ¿no? La persona que tiene poder, tiene autoridad y tiene liderazgo. Unos lo desarrollan, como lo decía María Fernanda, hay unos que lo desarrollan más que otros, el liderazgo o la autoridad o el poder. Estas dos de poder y autoridad han sido casi siempre delegadas, ¿no? Según la función que cada uno desempeñe. Entonces estábamos hablando con Sara sobre Jesús, que a Jesús le decía que decían de Jesús que Jesús tiene autoridad, no como los escribas ni los fariseos que tenían poder y tenían autoridad, pero la autoridad de Jesús pesaba más. Dice Mateo 7:29 que habla sobre esa autoridad, la autoridad de Jesús y la autoridad de los fariseos. Entonces, ¿Tú puedes, por favor, no voy a leer ese versículo como sí, está, señor. tal cual? Sí, señor, ya lo busco. Interesante eso que dicen ustedes. Sara, está levantando la mano, Sara. Sí, buenas noches a todos. Mientras mi compañera lee el versículo, quería hacer como un poquito más hincapié en las definiciones de poder, autoridad y liderazgo que nosotras tuvimos. En el poder escribimos que es la capacidad para hacer o tener algo. Es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas. La autoridad la dimos también como el mayor rango en la jerarquía de una organización. Entonces, según la organización, uno tiene más autoridad o no, dependiendo de la organización. Por ejemplo, en la iglesia no, uno tiene la misma autoridad que en una empresa, es diferente. Eso se trata según la organización y se usa a menudo para designar el poder. Y por último, el liderazgo lo vimos también como una dirección, una guía, una ordenanza. Es la persona que dirige, que guía, que pone el orden de las cosas. Entonces, eh, ya veamos esa relación en una frase, que la persona que tiene autoridad tiene el poder de liderar. Así lo veíamos, ya le doy la palabra a mi compañero. Sí. Gracias, Sara. Entonces dice acerca de Mateo capítulo 7, versículo 29, lo voy a leer en nueva traducción viviente, porque lo que hacía con verdadera, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, hablando acerca de Jesús. Gracias, Nubia, por leer ese pasaje. Allí escribió Sara, la persona que tiene autoridad tiene el poder de liderar. Interesante. ¿Esa la vieron por ahí o se la inventaron ustedes? Sí, hablando entre las dos, llegamos a esa conclusión. Y sí, pues, chica, mejor dicho. Esta frase está tremenda. Me gustó, ¿saben? Sara, primera de Sara. 1, 2. Y Nubia. Primera de Sara y Nubia. Bien, muchas gracias. Bien interesante lo que mencionaron ustedes también. Muchas gracias, Nubia y Sara. Augusto, ¿con quién estabas tú? ¿Estabas a gusto con quién estabas? ¿Con quién estabas tú, Augusto?
Profe, estaba con este, no sé, Daniel creo que es el que se llama. A ver, ¿Cómo así? ¿No sabes con quién está? Sí, ¿Estaba ya con sé. Daniel? ¿Sí? Ah, Ah, sí, ahí bueno, está. Daniel. Bien. ¿Cómo les fue a Daniel? A gusto. Bien, pues bueno, yo tomé acá los apuntes. Entonces, hablamos de poder visto desde dos cosmovisiones, más porque, bueno, Dominique Augusto pertenece a una comunidad y él me decía que el tema del poder, él lo entiende más desde el tema de un chamán, ¿sí? Es lo que hace un chamán o un brujo. Eso es lo que tiene más que ver con el tema de poder. Pues también hablamos que poder podríamos verlo como la capacidad que tiene una persona para hacer algo que va más allá de lo normal. O sea que ahí, Enten- perdón, Daniel, te interrumpo. O sea que ahí, según esa definición, para gusto sería algo negativo el poder, según esa definición, Sí, ¿o no? pues no sé, Augusto, si quieres comentar, pues lo que él me Eh, comentaba tenía que ver un poco con el tema de que, digamos, como tal, el poder no se manejaba dentro de la comunidad, pero pues no sé, cuénteme, Augusto. lo que estaba explicando como, digamos, no es negativo, sino que algo cuando nosotros hablamos, bueno, yo cuando usted me hablan de poder, la comunidad se va a entender, ah, este es brujo, él tiene el poder de hacer los milagros, pero no entendemos el poder que tiene sobre la persona la capacidad de hacerlos o algo. Entonces le estaba diciendo a él que el poder Ok, nosotros lo ya, ya, entendemos así como ya, ya. indígena, y No, usted está tiene bien, está su... bien, está bien. Y no estoy diciendo que No esté mal. significa que eso está, es solamente el entendimiento de No, no, las no, pero palabras. no estoy diciendo yo que está mal tampoco, ¿no? La definición, no. Pensando lo que estamos haciendo es escucharnos, solamente que era para tratar de entender. Pero me parece muy interesante eso. Gracias. Sigue, Daniel, gracias. Bueno, hablamos también que el poder podríamos entenderlo como esa capacidad que puede desarrollar una persona al hacer algo que de pronto se sale de lo común y de lo normal. Digamos, que el desarrollo de una habilidad que permita a una persona sobresalir también le da cierto, digamos, poder o le da acceso a cosas que otras personas nunca van a tener. Hablamos también de que el poder pues depende en el ámbito donde esté, tiene ciertas implicaciones. Si es en el tema económico, pues el que tiene más recursos va a poder desarrollar más cosas que los otros. Si es en lo político, digamos, el poder es tener el apoyo que se necesitan para lograr acuerdos o para poder organizar diferentes actividades que se desarrollen. Y pues eso lo miramos en el tema del poder. Hablamos de la autoridad en la comunidad de Augusto. Augusto, ellos lo entienden como el que manda, en este caso un gobernador o un jefe. Esa es la autoridad. También hablábamos que la autoridad podríamos asimilarla con la representación del poder que le ha sido dado a una persona, institución, para que en el marco de unos lineamientos establecidos pueda ejercer un dominio sobre otros. Entonces ahí hablamos, bueno, digamos, ahí el poder judicial, poder eclesial, no sé, poder de lo que ejerce también un militar, un policía, y también digamos que lo organizamos en ese sentido. En el tema del liderazgo, en la comunidad se entiende como el vocero, el que representa o que habla el favor de alguien o de una comunidad, que no es el mismo, digamos, gobernador o jefe, sino es otra persona, ¿sí? En cuanto al tema del liderazgo. También mirábamos que el liderazgo es como la capacidad que tiene una persona para influir en otros, lograr también que se haga lo que tiene como deseo o visión. Y también eso que dependiendo del tipo de liderazgo también puede ser positivo o negativo la influencia que desarrolle. También Augusto hablaba que
bueno, el liderazgo también tiene que ver con el que va adelante, con el que guía, con el que los demás siguen. Y bueno, en cuanto a la relación que existe o con el quehacer profesional, pues digamos que ahí nos demoramos un poco porque digamos que en esa parte de la pregunta Augusto la entendía de una forma diferente, pero después ya cuando la encauzamos, pues concluimos lo siguiente, que hay un desafío que existe para el profesional y este es entender el poder de alcance que tiene su profesión, saber cuáles son las representaciones de autoridad donde podrá estar y ser consciente de la influencia que puede ejercer por ser un líder. Gracias, Daniel. Cuando dice que a Augusto lo entendía diferente, ¿cómo lo entendías, Augusto? Es que yo estaba entendiendo que hacer como desde mi profesión, cómo voy a aportar a la sociedad, cómo voy a aportar a la comunidad. Eh, Eso es lo que yo entendí, pero él después dijo que no, sino como el poder, cómo podemos socializar e involucrarlos. ¿Cómo voy a prestar de a qué profesional? Entonces yo hacía la pregunta, porque ahora en día, si no es profesional, no lo puede hacer el trabajo, lo que queremos hacer. Pues para conseguir un trabajo o un recurso que gane bien, tiene que ser un profesional, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué hay que no hay profesional entonces? Eh, Me salió la pregunta. Uno no es profesional, no puede hacer uno, sí lo puede hacer, pero no es lo mismo. Uno lo Ya, contratan a uno, ok, o lo ya. buscan. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Gracias, Daniel, por sus aportes muy, muy, muy valiosos también. Sebastián, ¿con quién estabas tú? Profe, yo estaba con Jamie. Con Jamie. Sebastián y Sí. Jamie, ¿cómo les fue? Bien, ahí pudimos concluir varias cosas interesantes. Veíamos el poder como, primero como la facultad para hacer algo, ¿no? Yo puedo hacer X o Y cosa, y también la influencia que se tiene sobre algo o sobre alguien. El poder implica ser superior, digamos, sobre un grupo, sí, una cantidad determinada de personas. Hay una superioridad en quien tiene el poder y puede hacer lo que quiera. No quiere decir que lo haga bien o mal, sino que es superior y hace lo que quiere sobre el grupo porque tiene el poder de hacer. Y el poder también tiene que ver con un conjunto de características que le permiten a una persona sobresalir o ser superior eh, a los demás. Ya en la autoridad, decíamos que era un poder bien ejecutado, ¿no? Ese yo puedo hacer lo que quiera, no es tan fuerte, sino que implica un valor ético y moral. Es como el ejercicio de un poder sano y trae también responsabilidad, ¿no? Pasa mucho con los papás que les dicen, ¿cómo va a regañar a su hijo por eso si usted no lo hace? Porque no tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Es el ejercicio correcto del poder. Y en cuanto al liderazgo, es dirigir a un grupo, a un objetivo específico o a una meta ya trazada en donde pues el líder no es ajeno a nada de lo que pasa en el grupo. Entonces, si el grupo tiene éxito, el líder tiene éxito. Si el grupo fracasa, el líder también hace parte de ese fracaso y se hace responsable, ¿no? Tampoco es ajeno al trabajo del líder. Si el líder tiene que ponerse a trabajar dentro del grupo, lo hace sin problema. Entonces, en cuanto a la relación de estas tres, concluíamos que un buen líder es una persona con autoridad que hace un correcto uso del poder. Y ya en el quehacer profesional, digamos que lo vimos desde dos contextos, el contexto laboral normal y también en la iglesia, ¿no? Y yo le comentaba a Jamie que hoy en día las personas de mi generación, pues que trabajan en el gremio que trabajo yo se quejan mucho de acoso laboral y de pronto no aguantan mucho cualquier
tipo de jefe porque no sabe ser jefe. Hay muchos jefes que llegan y solo saben dar órdenes. Y en el caso de mi profesión, pues le preguntan al ingeniero, haga esto y haga esto, pero no saben todo lo que conlleva hacer una cosa. Entonces, tiene un poder, pero no es un líder y tampoco tiene la autoridad para exigir porque no sabe hacer muchas cosas. E igual, digamos, en la iglesia es un poco diferente porque todos estamos llamados a servir. Entonces, el líder también tiene esa facultad de sobresalir y como guiar a otros hacia un objetivo, pero también tiene que estar en el servicio a los demás. Y es importante, digamos, en la iglesia, que quien lidera, pues uno en la iglesia habla de dones y ministerios, ¿no? Yo no me voy a poner a liderar un equipo de alabanza si no sé nada de música. Y digamos, ya hablando laboralmente, yo no voy a hacer X o Y trabajos si no estoy capacitado para hacerlo. Entonces, no sé si Jamie tiene algo ahí para agregar a lo que dije. Sí, compañero, muy bien. Buenas noches, profe y compañeros, nuevamente. Algo que fue un ejercicio muy interesante que pudimos compartir en cuanto a los conceptos. Y así como mencionaba la compañera Nubia y Sara y María Fernanda con su grupo, es que esos tres campos, estas tres palabras están muy conectadas, pues porque hay una implicación de influencia y es importante porque cuando hablamos de liderazgo, siempre se nos dice que el arte o esa acción de dirigir e influenciar. Y lo interesante es que también podemos encontrar cuando la autoridad eh, es que la autoridad tiene como implica un fundamento que es el ejemplo y es una particular como que un principio fundamental que implica también la parte moral y ética. Muy bien, gracias Sebastián y Jamie. Ustedes han comentado también unos aspectos bien importantes con relación a estos conceptos. Me gusta esa diferenciación que hicieron también del ámbito, vamos, eclesial, el ámbito también, por ejemplo, en una empresa, una compañía. Interesante eso que han mencionado ustedes con relación a los conceptos. Gracias, Jamie y Sebastián. Josué, ¿con quién estabas tú? Buenas noches, profe. Con Alexander. ¿Cómo les fue? Bien, profe, pudimos hablar de, de estos tres términos y la verdad es que es muy interesante ver porque, o sea, uno siempre ve lo que, o sea, no diferencia tanto con lo que significa cada uno. Por ejemplo, el poder es la facilidad de hacer algo. Por ejemplo, yo soy capaz de dirigir tal grupo. Eso es un poder, ¿no? La autoridad, pues ejercer o tener derecho a algo. Por ejemplo, una autoridad, ¿qué es lo que hace? No como se mencionaba, no solo de mandar, sino más bien de acompañar. Y esto va ligado con el liderazgo, ¿no? El liderazgo hablamos mucho en las instituciones eclesiales, ¿no? De guiar, de dirigir, de acompañar, hay un término que, o sea, me pareció muy chévere y es de también como de sostener, ¿no? Un líder, ¿qué es lo que hace? Pues sostiene a un grupo, tiene la capacidad de eh, dirigir y y sostener con bases bíblicas, ¿no? Y también pues lo comparaba con algunas citas, por ejemplo, Mateo 20:26, donde nos habla de la autoridad, bueno, de Jesús, que Jesús no vino a servir al mundo, sino más bien, ¿qué digo? Al contrario, Jesús no vino a ser servido, sino servirle a otros, a los demás, ¿no? Y hay algo que me llama la atención y es que, o sea,
yo lo comparaba con esto, de que, o sea, si uno quiere ser grande, pues primero tiene que ser pequeño, ¿no? Y eso lo dijo Jesús, ¿no? Muchas veces hoy en día, o sea, la generación actual siempre quiere como el puesto más alto, no quiere un puesto más bajo, así por decirlo, ¿no? Teniendo todos estos, como, estos términos, llegamos a la conclusión de que, o sea, nosotros como profesionales, así por decir, nosotros tenemos que tener en cuenta estos tres puntos, porque, o sea, si yo solamente tengo la autoridad, pero no tengo un liderazgo, así por decir, pues yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solamente mandar a un grupo, a una persona, haz tal cosa y yo me quedo sentado, así por decir. Y la sociedad actual, lastimosamente, han abusado del poder que se les ha dado, ¿no? Por ejemplo, 1 de Pedro 2:13 nos habla de que, o sea, por amor al Señor, nosotros tenemos que obedecer a la autoridad humana, ¿no? Eh, entonces ahí, ahí él y escribe y hace mención, y es que, o sea, la autoridad máxima en aquel entonces era el rey, ¿no? Entonces ellos tenían que obedecer al rey. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nuestra autoridad en este momento es Gustavo Petro, ¿no? Si nos sube el precio de la gasolina, pues nosotros, aunque nos quejamos, siempre lo pagamos, ¿no? Así por decir, nosotros estamos obedeciendo a la autoridad, aunque lo hace en términos humanos, o sea, si nosotros vemos, lo está haciendo mal, pero siempre nosotros tenemos como se menciona de la, de la ética moral, de que, o sea, nosotros algo que nosotros tenemos por dentro nos impulsa a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pues estuvimos hablando. Y como hablándolo personalmente, creo que, o sea, es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero ser un pastor, pues tampoco yo solamente voy a mandar nada más, sino más bien dirigir a estos grupos y dirigir de una manera correcta y lo comparaba con una empresa, ¿no? Por ejemplo, el significado, la definición que le da como un jefe, que es un poco diferente, pero un jefe, ¿qué es lo que hace? Manda, nada más no acompaña, ¿no? Lastimosamente la sociedad actual, esto es lo que hace, ¿no? Entonces estábamos hablando con Alexander de esto. En mi punto de vista, en cualquier lado, por ejemplo, si eres un jefe, si eres un pastor, si eres un líder de grupo de jóvenes o de, de cualquier cosa, tú tenemos que tener estos tres puntos, porque no solamente, o sea, es cuestión de dar órdenes, sino más bien también es cuestión de guiar a esa persona, porque como mencionaba Sebastián, ¿no? Supongamos uno le dan trabajo o le dicen, haz tal cosa, porque eres ingeniero, haz tal cosa. Hay jefes que solamente le dicen a sus empleados, haz tal cosa, sin ninguna explicación. Entonces, eso han abusado de poder y pues como nosotros, una comunidad cristiana, pues obviamente que nosotros sí o sí tenemos que tener estos tres, eh, tres cualidades o tres términos en nuestras vidas, porque eso es muy importante y esto no lo dice solamente, no lo decimos nosotros, sino de hecho la Biblia misma nos dice todos estos puntos de lo que tenemos que aplicarlo, ¿no? Porque, o sea, seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? No solamente él, sí, y nos preguntábamos ahí como una pregunta muy pequeña, y es que, o sea, si Jesús hubiera sido como un emperador, ¿cómo hubiera sido? O sea, es muy diferente. Si hubiera tomado el puesto del emperador y abusar de su poder, pues no hubiera cambiado y no sería una persona clave en el cristianismo, ¿no? De hecho, es él mismo, pues, actuó según las órdenes del Padre, ¿no? Él no hizo eh, en su propia cuenta, ¿no? Entonces, es como seguir. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, recibir órdenes de nuestro Padre y hacer bien las cosas según estos órdenes. Gracias, Josué. Alexander, ¿quieres comentar algo más aparte de lo que ha dicho Josué? Bueno, pues pienso que Josué ya casi
gran parte de lo que estamos hablando, Ok. pero sí también quisiera como aportar un poquito acerca de, digamos, que estas, digámoslo de esta forma, capacidades que en cierta forma, como individuos o como, digámoslo, organizaciones, digámoslo de esa forma, pues implica sobre la sociedad. Algo que pues decíamos era de que estas capacidades o características, eh, en caso del poder y la autoridad, pues no es siempre, digamos, como sobrepasar, digamos, o en el caso de la autoridad volver como algo autoritario, que no sé si es la forma correcta, como de abusar de cierta capacidad que el individuo tiene. Y también, pues, hablando acerca de la autoridad, pues, o nos inclinamos un poco acerca de la máxima autoridad, porque digamos que en sí, pues, la máxima autoridad, pues, es Dios, y que nosotros, pues, debemos también, como dice, tomar de ese ejemplo de esa máxima autoridad, o teniendo en cuenta que la máxima autoridad es Dios y nosotros simplemente, pues, ejercemos, digamos, en el caso del que ejerce autoridad o poder, siempre y cuando, pues, sabiendo de que eh, tenemos otra persona más por encima de nosotros y nosotros simplemente estamos como puestos por esa máxima autoridad. En este caso, pues era que compartíamos y también pues mirábamos de que estas cosas pues las podemos relacionar en nuestras vidas o en nuestro quehacer. Eh, de que digamos que debemos, Josué nos mencionaba algo acerca de, hablando acerca del liderazgo, pues él ya lo mencionó y digamos pues que como para digamos retomar eso que me pareció importante lo que él comentaba de que el liderazgo, la autoridad no simplemente consistía en mandar o digamos en dar órdenes, sino que también implicaba como ser partícipe, ¿no? Digamos, dar de mi vida, digamos, para que cierto grupo, digamos, donde yo esté influenciando, ejerciendo estas cualidades, digamos, como el poder o la autoridad del liderazgo, pues, digamos, pues, podamos ser también como ese ejemplo, digamos, de que ellos también nos miren y así pues como daba José el ejemplo de Jesús. Y pues eso me pareció muy interesante y Bien. fue algo de lo que estamos compartiendo ahí con Josué. Muy bien, gracias, Alexander. Ustedes han dicho cosas tremendas. Me gusta escucharlos, la verdad. Tremendas, digo, en buen sentido, ¿no? Eh, sí, me gusta escucharles. Hiciste acordar de un libro, Josué, con la pregunta que hacía, ya ahorita les digo cuál. Porque falta, creo que John Alexander, por descarte, tú estarías con Henry Arango, ¿cierto? ¿Cómo les fue? Cuéntanos. John. Sí, profe, con el compañero Henry nos fue bien. Vamos, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Dice que poder lo definimos como la capacidad de una persona o de una entidad para influir y afectar a otros con sus decisiones. Afectar positiva o negativamente, claro está. Ese sería poder. Autoridad, nosotros lo entendemos más como una posición de autoridad. Es una posición dentro de una organización. Es en la mayoría de los casos delegada y la autoridad se ejercita el poder derivado de un cargo o de esa misma posición. O sea, tiene mucho que ver con el concepto anterior. Liderazgo lo definimos como la habilidad para influenciar sobre otras personas hacia la consecución de metas u objetivos. Y como característica, pues no siempre está ligado a un cargo. Hay liderazgos diferentes, liderazgo natural, yo qué sé. No siempre la gente que está en liderazgo necesariamente es porque está en un cargo. Definimos el quehacer profesional también
como ejercer y aplicar los conocimientos adquiridos previos correspondientes a una labor en particular y tiene que ver con el cumplimiento de las funciones de dicha labor o de dicho cargo. Entonces, también coincidimos creo, con dos de los demás grupos o tres, que para un buen quehacer profesional hay que tener claros los conceptos anteriores. Y concluimos con una frase, concluimos con que estos anteriores conceptos son ingredientes claves para el buen funcionamiento de una organización o de una empresa o de una familia o en general de la sociedad. Cada uno de ellos, hablando de los conceptos, cada uno de ellos debe tener sus propios límites para evitar malos resultados o cometer abusos. Em, escribimos también que debemos tener claros el tema de las posiciones jerárquicas, los roles, las funciones, las responsabilidades y los privilegios. Son cosas que están ligadas como a esos conceptos y también al quehacer profesional. Entonces, pues es eso, profe. Muy bien, gracias, John Alexander. Muchas gracias. Como les decía, todos ustedes han dicho cosas muy, muy, muy valiosas. Aquí estaba tomando notas de algunas de ellas con relación a estos temas, a este tema. Mucho. Este no es cualquier tema, ¿saben? Solo un comentario. Este tema como tal, según cómo se desenvuelva, pensando por ejemplo en lo que decía Sebastián y Jamie, esto puede generar un buen ambiente laboral, un mal ambiente laboral. ¿Sí o no? El ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, el desarrollo del liderazgo. Alguien puede llegar a su casa después de un día de trabajo y decir, uy, no soporto a mi jefe. Es lo peor que me ha podido pasar. ¿Sí o no? Alguien puede llegar maldiciendo a su casa. Y de hecho, cuando usted mira el ambiente de la ciudad, es así muchas veces por eso, ¿no? No es cualquier cosa. Pensando lo que dijeron varios de ustedes con relación a la iglesia. Las iglesias en su mayoría se han dividido por esto que estamos hablando, por cuestiones de cómo se entiende el poder y la autoridad, ¿o no? Cuando llega alguien a liderar en una iglesia, ¿cómo son los liderazgos en las iglesias? Hay muchos liderazgos que son abusivos, ¿cierto? Que coaccionan, porque cuando asumen el poder, liderazgo va de la mano con poder, entonces aprovechan de esto muchas veces para hacer daño. Este tema, como les digo, no es cualquier cosa, es algo muy importante. Te decía Josué que me hizo pensar en un libro, tú preguntabas qué hubiera pasado si Jesús hubiese sido emperador. ¿Cierto? Miren este libro, el que me hizo acordar, ahí se los pongo el enlace para que lo compren. Es un libro que se llama If Jesus Were Mayor, How the Black Culture Can Transform the Community. Si Jesús fuera alcalde, es el título de ese libro. Es interesante, ¿no? Cómo tu iglesia local puede transformar a tu comunidad. Es un libro, ese libro yo lo suelo recomendar cuando hablo acerca de incidencia pública e incidencia política desde comunidades de fe, que es un libro que aborda ese tema, cómo desde las comunidades de fe locales se puede hacer incidencia a nivel sociopolítico. Me hiciste acordar de ese libro, José.
Y bueno, hay más para hablar de esto. Hagan la lectura miren, esa lectura que les pido que hagan para mañana, aborda este tema enfocándolo en Jesús. Van a mirar ustedes lo que se van a encontrar allí, tan bonito pero también tan desafiante. Y este es uno de los temas clave también en el ministerio de Jesús. Si algo caracterizó y diferenció y mostró de una manera particular Jesús, fue esto de lo que estamos hablando. Y esto es algo, repito, que a nosotros como sociedad nos cuesta muchísimo comprender y vivir. Y no solo a nivel del ámbito profesional, empresarial, institucional, incluso, y tal vez muchas veces mucho más, en el ámbito eclesial. Pero bueno, vamos a dejar ahí, el tiempo se nos va. Henry, mañana al inicio, por favor nos comentas lo que nos querías comentar hoy. Bueno, porque se nos va el tiempo y me da pena también quitarles estos 10 minuticos que tienen para descansar, pero mañana al inicio retomo contigo, Henry. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, léanse eso y mañana dialogamos de eso. Vamos a estar hablando esta semana y la siguiente también de este tema. Bueno, pero para mañana léanse este texto. Vale, gracias. Descansen ahí porque ya Listo, tengo profe, la gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, maestro. Profe, ¿me regala un momento? Pero cortico porque tengo clase. Señor. Profe, lo que pasa es que mañana y el otro jueves No, no puedo conectar a la clase, no sé si le comentaron. no, señor, ¿por qué? Lo que pasa es que yo mandé ya una excusa desde hace como un mes, Ujú, porque esta semana y la siguiente estoy coordinando algo que se llaman impactos apostólicos en ujú. diferentes iglesias y son jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, ya. Y preciso es en el horario de la noche. Mañana tengo que estar en una Oh, iglesia haciendo una transmisión, el viernes también, el ya. sábado y el domingo. Y la otra semana también, La otra jueves, semana viernes, también. sábado y domingo. Ok. No, envíame eso a mi correo, Daniel. Bueno, envíamelo al correo para yo tenerlo. Listo, yo le envío la excusa ¿Listo? entonces que Léete el tengo. texto, que igual de ese texto vamos a seguir hablando de hoy en 8. Listo, Mañana profe, vale, sí, comenzamos, señor. pero seguimos de hoy en 8 porque el texto es largo. Bueno, Listo, profe. bueno, Vale, Daniel, muchas gracias por gracias. comentar. Vale, Chao, man. lo mismo, profe, un abrazo. Chao.